¿Alguna vez has sentido que algo en tu interior se quebró? No me refiero a una herida física ni a un problema superficial, sino a ese dolor invisible que golpea lo más profundo del alma. Ese vacío que no se llena con palabras, con distracciones, ni siquiera con el paso del tiempo. Tal vez hoy escuchas esto porque llegaste a un punto en tu vida en el que ya no sabes cómo continuar. Te esfuerzas en sonreír, en aparentar que todo marcha bien, pero por dentro algo se rompió y quizás nadie lo nota. Puede que lo hayas guardado tanto que ya ni tú sabes explicar qué te ocurre. Déjame decirte algo, y préstame atención. Dios puede restaurarte aun cuando sientas que estás destrozado por dentro. Esta verdad es poderosa, porque muchos piensan que al estar rotos ya no tienen valor, que si fallaron, cayeron, fueron traicionados o marcados por el dolor, ya no hay esperanza. Pero el Dios que servimos no es un Dios que desecha lo quebrado, sino el que reconstruye aquello que todos consideran perdido. Él no busca perfección, busca corazones dispuestos. Y si estás aquí ahora, quizás es porque tu corazón está clamando ayuda y créeme, llegaste al lugar correcto. Si este mensaje toca tu vida, te invito a apoyarnos con un like, un comentario y compartiéndolo. ¿Sabes por qué es tan importante? Porque al hacerlo, YouTube lo muestra a más personas que, como tú, tal vez sufren en silencio y necesitan escuchar que Dios aún puede obrar en ellos. Tu gesto sencillo puede convertirse en una gran bendición para alguien que lo necesita desesperadamente. Y si quieres dejar una señal de fe, escribe en los comentarios, Dios me restaurará. Solo esas 4 palabras pueden marcar el inicio de un milagro. Ahora bien, prepara tu corazón, porque lo que viene puede ser lo que estabas esperando. El final de este mensaje puede ser un momento especial que no querrás perderte. Primera parte. Dios no te rechaza cuando estás roto. Debemos comprender algo desde el principio. Estar quebrado por dentro no significa estar acabado. La sociedad nos enseña a desechar lo que se rompe. Si un vaso se quiebra, lo tiramos. Si un mueble se parte, lo reemplazamos. Y solemos aplicar esa misma lógica a nuestra vida. Pensamos que si en nosotros se quebró la confianza, la fe, la esperanza, el ánimo o la alegría, ya no servimos, que Dios ya no puede usarnos, que es demasiado tarde. Pero esa es una mentira que el enemigo ha sembrado en muchas mentes. Porque Dios, cuando ve a alguien roto, no lo desecha, lo toma en sus manos e inicia un proceso de restauración. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, Dios le dice que baje a la casa del alfarero. Allí Jeremías observa cómo el alfarero trabaja con una vasija de barro que se dañó en sus manos. ¿Qué hace? ¿La tira? No, la rehace de nuevo como mejor le parece. Y Dios le dice, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero? Es decir, así como el artesano no desecha lo dañado, Dios tampoco lo hace contigo. Aquí es donde debemos reflexionar. Muchas veces pensamos que si fallamos, si estamos rotos, ya todo terminó. Pero Dios no busca personas perfectas, trabaja con personas dispuestas. Y el hecho de que aún estés aquí escuchando esto es una señal clara de que Él todavía obra en tu vida, de que aún hay propósito y tu historia no termina en el punto donde algo se quebró. Aceptarlo no siempre es fácil. Nos acostumbramos a sobrevivir, a caminar con el alma herida, con emociones reprimidas, con cicatrices abiertas. Fingimos estar bien y hasta dominamos el arte de decir estoy bien, cuando en realidad no lo estamos. Pero Dios no actúa con apariencias. Él ve mucho más allá de lo que los ojos humanos pueden observar. Contempla tu dolor silencioso, tu lucha constante, tus lágrimas ocultas que nadie más ha notado. Y justo allí, en lo más profundo de tu ser, es donde desea iniciar su obra de restauración. Y esto es vital. Dios no requiere que te arregles por ti mismo antes de actuar. No, Él anhela que vengas tal cual eres, con tu historia, con lo que cargas, con lo que tienes, porque la transformación comienza en la entrega. No espera que llegues perfecto, espera que llegues dispuesto. Y aunque hoy te sientas quebrado, tu valor permanece intacto. Lo roto no pierde su esencia. De hecho, un corazón partido se vuelve más moldeable en las manos de Dios. Así que, cuando sientas que tu vida está hecha pedazos, no pienses que todo terminó. Piensa que ahora Él tiene espacio para levantar algo nuevo. No te está reconstruyendo igual que antes, te está formando de nuevo, más fuerte, más sabio, más profundo, con cicatrices que ya no duelen, sino que cuentan victoria. Como esas piezas japonesas reparadas con oro, que no ocultan las grietas, sino que las resaltan, porque cada marca habla de resistencia, de proceso y de belleza en medio del quebranto. Esa es la manera en que Dios quiere restaurarte. Y si hoy estás roto por dentro, no es tu final, es el inicio para que se manifieste su poder restaurador en tu vida.
El que te creó sabe rehacerte mejor de lo que estabas. No estás olvidado, no estás perdido, no eres deshecho, eres obra en proceso en las manos del alfarero eterno. Segunda parte. La restauración empieza cuando reconoces tu necesidad. Hay una verdad que no podemos ignorar. Dios no obliga la restauración, Él espera que tú la permitas. Y aunque suene fuerte, es la clave de todo. El proceso no comienza cuando crees que ya no hay esperanza, sino cuando admites que necesitas ser restaurado. Muchas veces lo que más retrasa la sanidad no es la magnitud de la herida, sino tu resistencia a aceptar que estás herido. Hay quienes pasan años ocultando su dolor, se habitúan al vacío y lo toman como normal. Aprenden a convivir con tristeza, amargura, resentimiento, culpa y cargas no entregadas, pero llega un momento en que ya no puedes seguir así. El alma empieza a gritar aunque guardes silencio. Y es allí cuando Dios se acerca con esa voz suave, firme y llena de amor, diciendo, si me dejas entrar, puedo sanarte. La restauración comienza con un acto de humildad, con ese instante íntimo en el que reconoces, Dios, no puedo más, te necesito. En el Salmo 51, David lo comprendió claramente después de fallar. Dijo que el sacrificio que agrada a Dios es un espíritu quebrantado y añadió algo profundo, un corazón contrito y humillado tú no despreciarás, oh Dios. ¿Lo entiendes? A Él no lo impresiona una fachada de fuerza, lo conmueve un corazón sincero, un alma rendida, una persona cansada de fingir estar bien. Y debes saber que reconocer tu necesidad no es debilidad, es el primer paso hacia la libertad. Mientras te resistas y escondas tu dolor, no podrás sanar por completo. Pero cuando decides abrir tu alma y dejas de cubrir heridas profundas con simples curitas, comienza la verdadera obra. Porque Dios actúa en lo que se entrega, en lo que se expone, en lo que se rinde. Hay una historia en Marcos capítulo 10 que siempre impacta, es la del ciego Bartimeo. Estaba al borde del camino y al escuchar que Jesús pasaba cerca, empezó a clamar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aunque muchos lo reprendían para que guardara silencio, él gritaba con más fuerza. ¿Por qué? Porque sabía que esa era su oportunidad, porque estaba cansado de su condición, porque deseaba ver. Y Jesús se detuvo. Se detuvo por un hombre que clamaba desde su necesidad. Lo mandó a llamar y le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo respondió, que recobre la vista. Y Jesús lo sanó. Ese detalle es maravilloso. Jesús sabía que Bartimeo era ciego, pero quiso escuchar su clamor, su confesión de necesidad. Porque lo que mueve el cielo no es tu perfección, sino tu sinceridad, no es tu fuerza, sino tu fe. Y así como se detuvo por Bartimeo, también puede detenerse por ti si decides alzar tu voz desde lo más profundo y decir, Señor, no quiero seguir roto, quiero ser restaurado. ¿Y qué sucede cuando reconoces tu necesidad? Se activa la gracia, porque Dios concede gracia al humilde, pero se opone al orgulloso. Cuando dejas de aparentar, bajas la guardia y sueltas el control, Dios entra con poder, no para señalarte, sino para abrazarte. A diferencia del mundo que suele resaltar tus errores, Él extiende su mano para levantarte. Así que, si sientes que algo en tu interior se quebró, si has cargado por años con heridas que no has podido superar, este es el momento perfecto para decir, sí, necesito que Dios me restaure. No importa si tu dolor es reciente o viene desde la niñez, no importa si fue una traición, una pérdida, un rechazo, una mala decisión o un pecado que aún te persigue. Lo esencial es que hoy puedes comenzar de nuevo, porque cuando reconoces tu necesidad, Dios empieza a obrar a tu favor. Tercera parte, Dios convierte tus heridas en propósito. Muchas veces olvidamos que Él no solo te restaura para que estés en paz, sino para que tu historia tenga sentido. Y esto cambia la manera en que vemos nuestras cicatrices. Cuando entiendes que el dolor que viviste no fue inútil, que esa caída, esa traición, ese fracaso o esa pérdida no fueron el final, sino el inicio de algo mayor, tu alma empieza a sanar de forma diferente. Ya no ves las cicatrices como derrotas, sino como señales de que sobreviviste, de que Dios no te soltó, de que sigues de pie porque su misericordia te sostuvo. Y sí, duele atravesar pruebas que rompen, duele confiar y ser traicionado, amar y no ser correspondido, duele perder a un ser querido, duele mirar atrás y ver decisiones que nos llevaron al vacío. Pero lo asombroso es que Dios, en su poder y sabiduría, toma lo roto y lo convierte en testimonio, no solo para levantarte a ti, sino para levantar a otros, porque todo lo que Él restaura lo utiliza. En la carta a los Romanos capítulo 8 verso 28, Pablo lo declara con firmeza, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
No dice algunas, dice todas. Lo que no entendiste, lo que te destruyó, lo que no elegiste, lo que te hirió. Todo eso, si lo entregas a Dios, Él lo transforma en parte de un plan mayor. Porque la restauración divina no es simplemente repararte, es redirigirte, es darte una nueva visión, un nuevo enfoque, una razón renovada para seguir avanzando. Y aquí quiero que pienses, ¿qué cosas en tu vida aún te duelen y no has logrado comprender? ¿Qué heridas llevas en silencio sin sentido aparente? Quizás ese abandono de tus padres, tal vez esa relación que parecía de Dios y terminó rompiéndote, o aquella temporada en la que lo perdiste todo. Pues escucha esto, Dios no permite heridas sin propósito, Él no desperdicia nada. Si algo te dolió, pero aún estás aquí, es porque también puede ser redimido. Y atención a esto, muchas veces creemos que lo que nos califica delante de Dios es el conocimiento, la capacidad o los talentos. Pero en realidad, lo que más Él utiliza es aquello que ya sanó en nosotros. Porque cuando Dios restaura tu corazón, ya no solo tienes una historia, tienes autoridad espiritual. Ya no hablas desde la teoría, hablas desde la experiencia. Y eso tiene un poder inmenso. Por eso, muchos de los más usados por Dios en la Biblia fueron personas que atravesaron procesos dolorosos. José fue vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado, pero terminó siendo gobernador y salvando a su familia. Moisés huyó después de quitarle la vida a un egipcio, y en el desierto, cuando pensaba que ya no tenía valor alguno, Dios lo llamó para liberar a toda una nación. David fue menospreciado, perseguido y traicionado, y aún así Dios lo nombró hombre conforme a su corazón. ¿Qué tienen en común todos ellos? Que el Señor restauró lo que estaba roto y lo usó para cumplir su propósito. Así que si hoy te sientes quebrado por dentro, si has vivido cosas que no comprendes, si tu pasado pesa más que tus fuerzas, recuerda esto: Dios transforma el dolor en destino, convierte la herida en herramienta. Y si le das permiso, si te rindes por completo, Él puede usar lo que viviste no solo para cambiar tu vida, sino también la de muchos que te rodean. Porque cuando Dios restaura, no te devuelve al mismo punto, te lleva más alto, más profundo, más consciente, más sabio y más agradecido. Cada lágrima que derramaste, cada noche de soledad, cada lucha interna, Él la vio y ahora quiere mostrarte que nada fue en vano. Cuarta parte, Dios ha estado contigo incluso cuando no lo sentías. Hay momentos en los que sinceramente te preguntas, ¿dónde está Dios? Dices cosas como, si realmente me ama, ¿por qué permitió esto? Si de verdad me cuida, ¿por qué sentí tanto abandono? Y en medio del silencio, del dolor, de esas noches en que todo parece demasiado pesado, surge la duda que muchos han experimentado: ¿está Dios conmigo o ya se olvidó de mí? Pero escucha con atención, aunque no lo percibas, Dios nunca te ha dejado solo. Esta es una verdad que no siempre se siente, pero siempre se cumple. Porque Dios no actúa únicamente cuando lo sientes, Él también obra cuando crees que guarda silencio. Hay momentos en que el cielo parece cerrado, en que oras y no ves respuesta, en que todo se rompe y Dios parece callar. Sin embargo, incluso en ese silencio, Él sigue trabajando. En el libro de Isaías capítulo 41, verso 10, Dios declara: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Notas la palabra clave: siempre. No dice a veces, no dice solo cuando te portas bien, dice siempre. Eso incluye tus peores días, tus dudas, tu temporada más oscura e incluso tus fallas. Dios no condiciona su presencia a tu comportamiento. Él prometió estar contigo hasta el fin y Él cumple lo que promete. Sí, a veces Dios permite que atravesemos el valle, como lo menciona el Salmo 23, ese valle de sombra y de muerte, ese lugar de dolor, ese túnel en el que todo parece apagado. Pero el texto también dice algo esencial: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Lo ves? No dice que no habrá valle, sino que en medio del valle Dios está. No promete que evitarás el fuego, sino que en el fuego Él caminará contigo. ¿Recuerdas a los 3 jóvenes hebreos en el horno ardiente? El rey pensó que serían destruidos, pero al mirar dentro no vio a 3, vio a 4, y el cuarto tenía apariencia divina. ¿Qué significa eso? Que cuando entras en el horno, Dios entra contigo. Cuando enfrentas la batalla, Él no te observa desde lejos, pelea a tu lado. Cuando sientes que no puedes más, Él te sostiene, porque su amor no es pasivo, es un amor que actúa, que acompaña y que permanece. Grábalo en tu corazón: tu dolor no ha sido ignorado,
Cada lágrima derramada en silencio, Él la vio. Cada noche de confusión, Él estuvo allí. No para condenarte, sino para fortalecerte. No para exigirte explicaciones, sino para cubrirte con su presencia. Porque aunque hayas pensado que estabas solo, Dios jamás te soltó. Lo que sucede es que en medio del proceso, la oscuridad nubla tu visión espiritual. Y es normal, porque todos los grandes hombres y mujeres de la fe pasaron por temporadas en las que no sentían a Dios. Job mismo lo expresó: «He aquí, si voy al oriente no lo hallo, y al occidente no lo percibo. Si se muestra al norte no lo veo. Al sur se esconde y no lo encuentro. Pero Él conoce mi camino». Escucha la enseñanza que hay allí. Aunque yo no lo vea, Él conoce mi camino. Aunque no lo perciba, sigue guiando cada uno de mis pasos. Eso es fe. Creer que Dios está presente aun cuando mis sentidos digan lo contrario. Y así como estuvo con Job, con José, con David y con Pablo, también está contigo, porque Dios no cambia. Su amor no se agota y su fidelidad no depende de cómo te sientas. Muchas veces, mientras lloras por lo que perdiste, Dios ya está preparando lo que viene. Mientras lamentas lo que se rompió, Él ya tiene lista la pieza exacta para restaurarte. Lo que necesitas no es comprender todo, sino confiar. Confiar en que si estás atravesando este proceso es porque hay un propósito mayor. Confiar en que si sientes que estás en el fuego, no estás ardiendo solo, estás siendo refinado. Confiar en que si el cielo parece en silencio, no es ausencia, es que Dios está trabajando en lo profundo. Y cuando llegue el momento en el tiempo perfecto, abrirá los cielos y mostrará lo que estuvo haciendo en secreto. Así que no estás solo. Aunque no lo sientas, Dios camina contigo y sostiene cada paso que das. Muy pronto verás con tus propios ojos lo que ahora solo puedes creer con el corazón. Quinta parte. Dios te da nuevas fuerzas y un nuevo comienzo. Llegamos a un punto del camino donde muchos se quedan estancados, cansados, sin energía, porque cuando uno ha estado roto por dentro, lo más difícil no es solo sanar, sino volver a caminar, volver a confiar, volver a soñar, volver a levantarse cada mañana creyendo que la vida aún tiene sentido. Aquí es donde aparece una de las promesas más poderosas de la Escritura. Dios no solo restaura, también renueva. Y cuando Él renueva, da nuevas fuerzas que no nacen de ti, sino que vienen directamente de su Espíritu. En Isaías capítulo 40, verso 31, encontramos una palabra que ha sostenido a multitudes en medio de la debilidad. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mira qué maravilloso. No dice que no habrá cansancio, dice que en medio del cansancio Dios da nuevas fuerzas, fuerzas que no se pueden explicar, pero que se sienten justo cuando pensabas que ya no podías más. Y eso es clave. Cuando estás roto por dentro, te sientes sin ganas de volver a intentarlo. A veces ni siquiera quieres orar, porque piensas que Dios ya no te escucha. A veces cuesta volver a confiar en alguien porque te han herido demasiado. Incluso puede ser difícil confiar en ti mismo. Pero allí, en ese punto de desgaste, es donde Dios vuelve a soplar vida en ti. Como cuando Elías, agotado, pidió morir. Dios no lo reprendió, le dio alimento, descanso y dirección. Porque el Señor sabía que lo que Elías necesitaba no era juicio, sino fuerzas. Y lo mismo sucede contigo. Él sabe exactamente lo que necesitas. No te empuja cuando estás débil, te levanta con ternura. El Salmo 103, verso 14, dice algo tan simple pero profundo. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Esto significa que Dios no espera de ti lo que sabe que no puedes dar. No requiere que tengas todas las respuestas. Él conoce tu cansancio, tu límite, y sabe que muchas veces lo que necesitas no es un sermón, sino una caricia del cielo. Y cuando tu alma clama en silencio, su respuesta no siempre es un estruendo, a veces es un susurro que dice: aquí estoy, no te he dejado. Quiero que recuerdes algo. El hecho de haberte quebrado no significa que tu historia terminará en ruinas. Al contrario, muchas veces las historias más hermosas nacen de entre los escombros. Cuando dejas que Dios tome el control, Él reconstruye tu vida sobre cimientos más firmes. Ya no desde la emoción, sino desde la convicción. Ya no desde el miedo, sino desde la confianza. Ya no desde el dolor, sino desde la fe. Porque cuando Dios restaura, también redirige, mostrando que el pasado no es una condena, sino una escuela, que tus errores no son cadenas, sino lecciones. Tu dolor no es una tumba, sino un terreno fértil donde la gloria de Dios puede manifestarse. Y algo maravilloso sucede cuando comienzas a sanar. Tu mirada cambia. Lo que antes era oscuridad, ahora se convierte en aprendizaje.
Lo que antes era enojo se transforma en compasión. Lo que antes sentías como un peso, ahora se vuelve testimonio, porque al haber experimentado lo que significa estar roto, desarrollas sensibilidad para consolar a otros. Dios te da una visión renovada, una nueva manera de andar, una versión más auténtica y cercana a su propósito original. Por eso, si hoy te sientes sin fuerzas, no te culpes ni te castigues por estar así. Reconócelo y cuéntaselo a Dios sin máscaras, porque mientras más honesto seas con Él, más cerca estarás de recibir la renovación que tu alma tanto necesita. Si decides abrir tu corazón, Él puede empezar desde hoy mismo a llenarte de algo que no puedes fabricar por ti mismo: esperanza viva y fuerzas nuevas. Sexta parte. Dios te entrega una nueva identidad y te prepara para algo mayor. Cuando alguien ha estado roto por dentro durante mucho tiempo, no solo se hiere el corazón, también se daña la identidad. Ya no solo dices me duele, empiezas a decir yo soy así. Ya no dices estoy herido, sino que llegas a creer que eres el problema. Ese es uno de los engaños más grandes que el enemigo puede sembrar en tu vida. Lo que viviste no define quién eres, lo que te pasó no determina tu valor, y lo que otros hicieron contra ti no cancela lo que Dios planeó para ti desde el principio. Una de las obras más hermosas que Dios realiza al restaurarte es devolverte tu verdadera identidad. Y no hablo de una identidad basada en lo que lograste o en lo que fallaste, sino de la identidad que proviene de saber quién eres para Él. Tú no eres tu error, no eres tu pasado, no eres tu debilidad. Tú eres hijo, eres hija, eres alguien por quien Cristo entregó su sangre, y ese precio pagado es la prueba suficiente de tu valor, incluso en medio del quebranto. En el Evangelio de Lucas capítulo 15, Jesús relata la historia del hijo pródigo, un joven que se alejó, que desperdició todo y terminó alimentando cerdos, deseando comer lo mismo que ellos. Llegó al fondo de su dolor y se sintió indigno, pero un día reaccionó y dijo: me levantaré e iré a mi padre. Ya se había resignado a no volver como hijo, sino como un sirviente. Pero cuando el padre lo vio desde lejos, corrió hacia él, lo abrazó, lo vistió, le puso un anillo y le devolvió la dignidad. ¿Por qué? Porque para el padre ese joven nunca dejó de ser su hijo aunque hubiera fallado. Y lo mismo sucede contigo. Tal vez la vida te ha hecho creer que ya no mereces nada, que fallaste demasiado, que no puedes aspirar a algo grande y que Dios solo podría usarte en lo mínimo, pero eso es una mentira. Dios no solo te perdona, también te devuelve tu identidad. Él no quiere que vuelvas a su casa arrastrándote, sino de pie, no por orgullo, sino por gracia. Cuando recuperas tu identidad en Dios, todo cambia, tu manera de hablar, de pensar y de caminar. Ya no te defines diciendo no sirvo, soy débil, no puedo. Empiezas a declarar lo que Él dice de ti: soy escogido, soy perdonado, soy fuerte en mi debilidad, soy nueva criatura. Porque en Cristo lo viejo quedó atrás, y eso incluye tu vergüenza, tu culpa, tu pasado y tu confusión. Él hace nuevas todas las cosas y además comienza a prepararte para lo que viene. Porque Dios no restaura para dejarte en el mismo lugar, restaura para impulsarte hacia algo mayor. Quizás pensabas que con solo levantarte era suficiente, pero Dios no quiere únicamente levantarte, quiere usarte, empoderarte y llenarte de su presencia para que tu vida sea una respuesta para otros. Porque tu proceso no fue únicamente para ti, también fue para que otros vean lo que Dios puede hacer con alguien que se deja transformar. Muchos de los que hoy predican, enseñan, ministran, escriben, oran o sanan, fueron en algún momento personas completamente quebradas, pero permitieron que Dios hiciera su obra, continuaron el proceso y no se rindieron en medio del dolor. Y ahora cada cicatriz que llevas es un testimonio vivo del poder de Dios. Tú también puedes ser uno de ellos. Porque cuando el Señor te restaura, te otorga una identidad nueva, y esa identidad abre puertas que tu antiguo yo jamás habría imaginado. No pienses que tu dolor fue una pérdida absoluta, fue el taller de Dios. Fue la manera en que te vació para llenarte de lo que realmente necesitas, su forma de purificar tu mirada, redefinir quién eres y prepararte para lo que viene. Porque lo que viene es más grande que lo que se rompió. Lo que Dios tiene delante de ti no se compara con lo que quedó atrás. Séptima parte. Dios usa a los quebrantados para sanar a otros. Una de las mayores sorpresas que muchos experimentan cuando Dios empieza a restaurarlos es descubrir que aquello que más les dolió puede convertirse en instrumento para sanar a otros. Y no es solo una frase inspiradora, es una realidad espiritual. Dios no solo repara lo dañado en ti, también transforma esas áreas rotas en canales de bendición. Porque cuando Él sana una herida, esa herida no desaparece, se convierte en un testimonio con poder.
Lo que un día provocó lágrimas se transforma en un río de vida para otras personas. ¿Sabes por qué? Porque el dolor sensibiliza, porque quien ha llorado sabe cómo consolar, porque quien estuvo roto por dentro no juzga, comprende. Y ese es el tipo de personas que Dios utiliza. Gente que no se cree superior, gente que estuvo en lo más profundo del valle, gente que sabe lo que es clamar sin respuesta y ahora puede mirar a los ojos a alguien en la misma situación y decirle con certeza: yo también estuve allí, pero Dios me levantó. Eso es lo maravilloso del reino de Dios. Él no descarta lo roto, lo convierte en herramienta de sanidad. Mira a Pedro, por ejemplo, el mismo que negó a Jesús 3 veces y lloró con amargura, que probablemente se sintió un cobarde. Y sin embargo, tras ser restaurado, fue quien predicó con poder en Pentecostés. Miles se convirtieron a través de su voz. ¿Qué ocurrió allí? Dios tomó su fracaso y lo transformó en parte de su llamado. Pablo, por su parte, persiguió a la iglesia, cargaba un pasado oscuro, y justamente eso fue lo que Dios cambió en una historia de redención. Su testimonio no fue una vergüenza, se convirtió en la plataforma para mostrar la gracia de Dios. Lo mismo puede suceder contigo. Esa parte de tu vida que más te avergüenza, ese capítulo que pensabas que jamás superarías, ese vacío del que creías que nunca saldrías, Dios puede usarlo para levantar a otros que están exactamente donde tú estuviste. Porque cuando hablas desde un dolor ya sanado, tus palabras no son teoría, son vida, llevan peso, tienen autoridad espiritual. Y eso no lo otorga ningún título, solo un quebranto bien procesado y la restauración divina. Esa obra de Dios te capacita para mirar a otro con compasión, con humildad, con ternura y decirle: no estás solo, no es el final. Aún hay esperanza. Como lo expresa 2 Corintios capítulo 1, versos 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Lo ves? No se trata solo de recibir consuelo, sino de transmitirlo a otros. Lo que Dios hace en ti no termina en ti, se multiplica. Y ahí comienza algo extraordinario. Cuando Dios te usa para sanar a otros, tú mismo sigues sanando. Porque mientras ayudas a otros a levantarse, tú permaneces firme. Cada vez que compartes tu historia, recuerdas que no fue suerte ni tus fuerzas, sino la mano de Dios. Y esa gratitud te da estabilidad, propósito y un gozo verdadero. Así que, si alguna vez pensaste que Dios no podía usarte por lo que viviste, estabas equivocado. Él precisamente quiere usarte a través de lo que viviste, porque no hay mejor predicador que el que ha sido procesado. No hay mejor líder que el que fue quebrantado y levantado. No existe mejor instrumento que aquel que ha sido afinado con lágrimas, moldeado con paciencia y cubierto con la gracia del cielo. Octava parte. La restauración es un proceso, no un instante. Hay algo que debemos comprender si realmente deseamos caminar hacia una restauración genuina. Esto no sucede de la noche a la mañana. La restauración no es un acto mágico que ocurre de golpe y borra todas las cicatrices. Es un proceso, un recorrido, un viaje que requiere paciencia, entrega y sobre todo perseverancia. Es esencial que entiendas esto porque muchos se frustran creyendo que con una oración, con una noche de llanto o con un momento de fe, ya todo debería estar solucionado. Pero no funciona así. Dios trabaja por etapas. A veces comienza con lo más visible, un hábito, una relación, una emoción superficial. Luego va más profundo, hasta el centro mismo, hasta esa raíz escondida desde hace años, hasta esa herida que ni tú sabías que seguía abierta. Y eso toma tiempo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no busca hacer una limpieza por encima, sino transformar desde la raíz. Y eso requiere que camines con Él, no que solo esperes un milagro instantáneo. Mientras más caminas con Dios, más entiendes que la restauración no es únicamente quitar el dolor, es enseñarte a vivir de una manera diferente. No se trata de volver a lo que eras antes, sino de ser hecho nuevo desde adentro. En Filipenses capítulo 1 verso 6 hay una promesa preciosa: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que lo que Dios inició en ti no lo va a dejar a medias. Él nunca empieza algo para abandonarlo. Si estás en proceso, aunque sientas que retrocedes, Él sigue obrando. Aunque haya días de llanto, de cansancio o de dudas, Dios no ha terminado contigo. Y sí, en este camino puede haber caídas, tropiezos o momentos en los que pienses que todo se perdió. Pero escucha bien, la gracia de Dios es más grande que tu inestabilidad.
Él no te suelta por tus errores, no te descarta por tus debilidades, ni se rinde contigo por tus retrocesos. Al contrario, cuando caes, extiende su mano y te dice, levántate, aún no hemos terminado. Eso es lo que debes recordar cada día. Este es un camino diario, a veces avanzarás con fuerza, otras con debilidad, unas veces con entusiasmo, otras con lágrimas. Pero lo importante no es la velocidad, sino la dirección. Si sigues caminando hacia Él, ya estás en la senda correcta. Y cada paso, por pequeño que parezca, cuenta. Porque en el proceso de Dios nada se desperdicia. Cada oración, cada lucha interna, cada renuncia, cada decisión de seguir creyendo cuando todo te dice lo contrario, todo eso forma parte de la restauración. Y lo más hermoso de este proceso es que no lo recorres solo. Dios no te dice, arréglate y después ven. Él camina contigo. Te acompaña en cada etapa, te habla a través de su palabra, te sostiene cuando sientes que no puedes más y aun cuando piensas que retrocedes, Él sigue avanzando contigo porque su fidelidad no depende de tu rendimiento, sino de su amor eterno. Así que no te desesperes si hoy piensas que todavía estás lejos de ser lo que deberías ser. Da gracias porque ya no eres lo que eras y sigue avanzando. Un día a la vez, una oración a la vez, una decisión a la vez. Dios es experto en tomar procesos largos y convertirlos en testimonios que permanecen. Y tu proceso vale la pena, aunque duela, aunque canse, aunque no lo entiendas todo, porque el final de ese camino es una vida restaurada, libre y llena de propósito. Novena parte. Dios te devuelve la paz, la alegría y el propósito. Hay un momento dentro del proceso de restauración que es tan especial y profundo que muchas veces pasa desapercibido porque llega en silencio, sin hacer ruido, pero lo cambia todo. Es cuando, después de tanto dolor, de tanta lucha interna y de tantas lágrimas ocultas, comienzas a sentir paz nuevamente. Una paz que no se explica con lógica, pero que envuelve tu alma como un bálsamo que lo cubre todo. No significa que todo esté solucionado. No significa que lo externo se haya ordenado por completo. Se trata de que por dentro Dios te ha traído de regreso a ti mismo, te ha reconciliado contigo y sobre todo contigo mismo en Él. La restauración plena no es cuando todo está perfecto, sino cuando tu corazón vuelve a latir con esperanza, cuando despiertas y ya no cargas el mismo peso, cuando puedes mirar al cielo sin culpa, sin miedo, sin duda, sabiendo que Dios nunca te soltó, que a pesar de tus errores, de tu pasado y de tus heridas, Él sigue mirándote con amor. Esa es la victoria más grande, porque hay quienes tienen todo en lo material, pero por dentro están vacíos. Y hay quienes aún no lo tienen todo, pero llevan paz en el alma. Y esa paz es la señal de que Dios ha hecho algo nuevo en tu interior. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses capítulo 4 verso 7, es el sello de la obra divina dentro de ti. Es cuando puedes decir, sí pasé por pruebas, pero ya no me dominan. Sí lloré, pero ya no soy esclavo del pasado. Sí sufrí, pero ahora mi vida tiene propósito. Lo que antes era herida, ahora es cicatriz sana. Lo que antes me atormentaba, ahora es parte de mi historia redimida. Lo que antes me rompió, hoy me recuerda que Dios me levantó. Y junto a la paz, Dios comienza a devolverte algo más, la alegría. No hablo de una alegría superficial, sino de aquella que brota desde lo profundo del alma. Una alegría que no depende de circunstancias externas. Una alegría que aparece cuando comprendes que ya no estás perdido, que ya no estás solo, que tu vida tiene valor. Esa alegría surge cuando entiendes que estás vivo, y no solo respirando, sino viviendo con propósito. La Escritura dice en el Salmo 30, verso 5, «El lloro puede durar toda la noche, pero a la mañana viene la alegría». Y no es una metáfora vacía, es una promesa real, porque por más extensa que haya sido tu noche, por más oscura que haya sido tu temporada, la mañana de Dios siempre llega. Y cuando llega, trae alegría donde hubo amargura, esperanza donde hubo desesperación, vida donde antes solo veías ruinas. Y aquí hay algo profundo. Cuando Dios te devuelve la paz y la alegría, también te muestra tu propósito. Porque Él no te restaura únicamente para que te sientas bien, sino para que camines con claridad sobre hacia dónde vas, para que vivas con intención, para que cada día tenga dirección. Ya no vives solo sobreviviendo, ahora vives con propósito eterno. Tu vida no fue un accidente ni un desperdicio, fue el lienzo donde Dios está pintando algo que al completarse será una obra maestra. Romanos capítulo 15 verso 13 dice: «Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». Eso es restauración total.
cuando ya no solo crees en Dios, sino que vives lleno de gozo y paz porque has creído. Cuando dejas de depender de lo que el mundo dice y comienzas a descansar en lo que Dios ya declaró sobre ti. Cuando dejas de dudar de su presencia y empiezas a caminar seguro de que Él va delante de ti cada día. Así que si hoy comienzas a sentir esa paz, esa alegría, ese respiro profundo en el alma que te susurra, estoy sanando, no lo ignores. Esa es la señal de que Dios está tocando tu corazón. Es evidencia de que algo se está completando en tu interior. Y si aún no lo sientes del todo, no te desesperes, porque está en camino. Cada paso que has dado te ha traído hasta aquí, y lo que viene es mucho mejor que lo que quedó atrás. 10ª parte. Vive restaurado y sé luz para otros. Llegados a este punto, cuando Dios ha comenzado a sanar tus heridas y empieza a devolverte la paz, la alegría y el propósito, inicia una nueva etapa. Ya no se trata únicamente de mirar hacia atrás y agradecer haber salido del quebranto, sino de mirar hacia adelante con firmeza y compromiso. Porque la restauración auténtica no solo se celebra, se vive, se cultiva y se sostiene con decisiones diarias. Y ahora más que nunca, tu vida se convierte en algo más que una simple historia personal. Se convierte en luz para quienes te rodean. Jesús declaró en Mateo, capítulo 5, verso 14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada en lo alto de un monte no puede esconderse. ¿Qué significa esto? Que tu testimonio no es únicamente para ti, que tu restauración no fue solo un rescate, sino también una misión. Ahora llevas en ti algo capaz de iluminar caminos ajenos. Tu voz, tus acciones y tu presencia pueden convertirse en consuelo, en guía, en fortaleza para aquellos que todavía permanecen en la oscuridad donde tú estuviste alguna vez. Eso es lo grandioso de ser restaurado por Dios. Te transformas en la respuesta a las oraciones de otros. Te das cuenta de la fuerza que tiene esto, que mientras sufrías Dios ya tenía en mente usar tu proceso como puente para levantar a más personas. Y ahora, aunque no seas perfecto, aunque todavía existan momentos difíciles, ya no caminas desde la debilidad, sino desde la redención, porque conoces lo que significa estar roto, pero también sabes lo que es ser reparado por el amor divino. Por eso es fundamental que, una vez restaurado, no regreses al lugar donde fuiste herido. No vuelvas a las voces que te hicieron sentir sin valor. No te expongas de nuevo a relaciones que te vaciaron. No te acostumbres a ambientes que te alejaban de Dios. Si ya fuiste sanado, vive como alguien que ha sido hecho nuevo. No te permitas retroceder a una vida sin rumbo. Cuida lo que Dios ha hecho en ti, protégelo y compártelo al mismo tiempo. Comparte tu historia, aunque no tengas todas las palabras precisas. A veces solo decir, yo también pasé por eso, es suficiente para evitar que alguien se rinda. En ocasiones, una oración sencilla, una mirada libre de juicio o un abrazo en el momento exacto pueden ser lo que alguien necesita para continuar, porque no solo fuiste restaurado, también fuiste enviado, y vivir restaurado implica desarrollar una nueva sensibilidad espiritual. Ya no puedes ignorar las necesidades de otros, no puedes hacerte el indiferente ante el dolor ajeno, porque tú sabes lo que significa estar roto, y ahora que estás de pie, Dios te llama a levantar a otros, a dar lo que recibiste, a extender misericordia como se te extendió, a hablar vida donde todo parece muerto, a ser voz donde hay silencio. Efesios capítulo 2, verso 10, lo afirma con claridad. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto quiere decir que no solo fuiste sanado, sino preparado para obrar bien, para actuar, para marcar la diferencia. Lo que viviste no te descalifica, te capacita. Lo que sufriste no fue tu ruina, sino tu plataforma. Y vivir como alguien restaurado también significa depender de Dios cada día. No porque temas volver a quebrarte, sino porque entiendes que todo lo bueno en ti proviene de Él. Sabes que tu estabilidad está en su presencia, que si te apartas te vacías, pero si permaneces en Él, nada ni nadie podrá destruirte de la misma manera otra vez, porque ahora conoces la fuente de tu restauración. Ahora sabes a quién acudir cuando todo tiembla. Ya no caminas solo, caminas con dirección, con luz, con convicción. Así que, si Dios ya comenzó su obra en ti, si hoy respiras con más calma, si algo dentro de ti se ha alineado de nuevo, no te detengas. Avanza, persevera, ora, sirve, ama, perdona y escucha, porque tu vida ya no es únicamente tuya. Ahora formas parte del plan de Dios para este mundo roto, y Él va a usarte como instrumento de sanidad para muchos más.